estudio, un tiempo especial de análisis. Bienvenidos, le damos la bienvenida, un abrazo fraterno. A medida que vayamos avanzando también van a ir otras personas conectándose, van a estar con nosotros también otros más que ya se están conectando, que nos han escrito, que ya están incluso bajando la aplicación para poder ingresar. ¿Sí? En este tiempo queremos tener un tiempo de adoración, un tiempo de meditación de la palabra, un tiempo de oración. Por eso vamos a empezar con un tiempo de oración. Bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos a este tiempo especial y vamos a tener un tiempo de oración. Mi esposita nos va a dirigir en este tiempo de oración. Vamos a orar. Así es, gracias por este bonito tiempo que usted ha podido dar esta noche y bienvenidos a cada uno de ustedes y qué bueno verlos y qué bueno saber que estamos conectados a un mismo sentir, que es alabar a nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias Padre porque en todo tiempo tú eres bueno. Señor, porque a veces llegamos al punto de humanamente desconfiar. Humanamente, Señor, decir, ¿qué estás haciendo por mí? O ¿qué está pasando sobre mí? Señor, pero renueva nuestras fuerzas y haznos ver siempre que tú tienes un propósito perfecto para nosotros. Gracias porque si hasta ahora estamos con vida, Señor, es porque tú eres grande, porque tú haces milagros en nuestras vidas, Señor. Y aún así, después de la muerte, nuestra vida haya tenido un lindo propósito, Señor, es solamente por ti. Te agradecemos porque eres bueno, porque no hay día que nos levantamos sin tus bendiciones. No hay día que quizás nos acostemos, Señor, y digamos, aquí se acabó todo. No hay día, Señor, que tú no pongas siempre una palabra de aliento y una palabra oportuna que venga de ti. Sí. Señor, gracias por cada milagro que haces en nuestras vidas. Gracias porque nos inundas de tu amor. Señor, y perdónanos si a veces desconfiamos, en este tiempo hemos desconfiado o nos hemos desesperado y hemos dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Esto sobrepasa mis fuerzas. Pero sabemos que cuando esperamos en ti, Señor, todas las fuerzas. Gracias, Padre, porque cuando nos acostamos, Señor, quizás muchos no se acuestan con una esperanza, Señor, de que al día siguiente sea diferente. Pero, Señor, ayúdanos a ver que en ti y que tu sacrificio en la cruz fue más que suficiente para levantarnos y acostarnos con un nuevo aliento de vida, con una esperanza de vida, sabiendo, Señor, que tenemos que ser más como tú, sabiendo y entendiendo que esta crisis, Señor, este virus, vino por un propósito, Señor, y ayúdanos a entender que vino por cada uno de nosotros, que tú lo permitiste porque algo especial y algo diferente quieres en nosotros. Esto no vino por simple casualidad. Esto quizás no vino solamente porque el ser humano dijo voy a crear un virus o voy a mandar un virus. No, no fue así. Fue porque tú lo permitiste y te adoramos esta noche porque tú eres bueno en todo tiempo y exaltamos tu nombre por lo que eres. Que esta noche tu palabra sea viva y se haga carne en nosotros y que podamos entender mucho más allá de lo que quizás cualquier otro ser humano pueda entender. Porque somos tus hijos y tú nos has dado esa sabiduría inmensa que solamente viene de ti. Lo confesamos con nuestra boca y desde nuestro ser, que solamente de ti vienen las cosas buenas y malas, porque todas las cosas que vienen de ti, sean buenas o malas, Señor, vienen de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Qué bendición, qué maravilloso tener un tiempo especial. Y vamos a dar saluditos a algunas personas que ya se han contactado. Miren lo que hace milagros la oración. Uno ora y aparecen las personas. ¿Sí? Queremos saludar a un amigo muy especial que ahorita se encuentra en ruta desde España. Está con nosotros nuestro amigo Luis Mejía. Es un gran amigo,
si nos puede enviar unos saluditos desde España y dónde se encuentra. Ahora sí, escuchándote, Manuelito, pues gracias por los saludos y con la bendición de Dios, viajando desde Zaragoza a Madrid. Bueno, son 3 horitas y media de viaje y con la ayuda de Dios, pues estaré llegando sobre las 7 de la mañana en Madrid y esperando a poder participar en esta oración, en este momento de estudio de la palabra del Señor, de los caminos. Y gracias, Padre amado, por ser tan bueno y tan generoso con nosotros y sobre todo conmigo, que me has puesto en los caminos tuyos, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor de los cielos. Y también le doy las gracias a mi amigo Manolito. Nos conocemos desde muy pequeños y es una bendición grandísima saber que él continuó por los caminos del Señor, y me da mucho orgullo y mucha alegría compartir esta noche con ustedes. Con la bendición de Dios vamos a continuar. Amén, amén. Muchas gracias, mi querido Luis. Él me llama por mi primer nombre, que es Manuel, así que la mayoría me conoce por mi segundo nombre, que es Isaías. Así que por si acaso, para que no exista esa confusión y estemos confundidos. Muchas gracias. También está con nosotros Misael, bienvenido. Que Dios le bendiga grandemente. Tenemos a Marcelita con nuestra hermana Jackie, que están ahí. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de estudio. Tenemos también a Gleina, que aparece ahí los ojitos, igual que mi esposa, solo los ojitos nomás. Bienvenidos, bienvenidos. Joseph también está con nosotros. Joseph, bendiciones. Un gusto saludarte. A Carlita también. Carlita también está por ahí. ¿Dónde se encuentra? Ahí está Carlita también, qué bendición. Bienvenidos, bienvenidos a este tiempo. Fabricio también nos acompaña, Dios le bendiga, un gusto. Vane, Bolito y esa preciosura que está ahí, Dios te bendiga grandemente. Te enviamos saludos desde aquícito nomás, porque no estamos muy lejos. Ivana, Dios te bendiga, un gusto saludarte. Tenemos a Andrés Santi que está con nosotros. Carlita, que ella sí vive lejísimos de nosotros, apenas a unas cuantas casas, es nuestra vecina. Tenemos a Salmita Reina también que está con nosotros, ahí aparece. Alguien tiene y dice iPhone. No sé quién es. Hola. Hola. Los participantes. Hola. Eso, es Noelia también que está con nosotros, con Ian. Y dice aló, aló. Hola. Hola, hola. Bienvenidos. Tenemos también a Sarita y Sofía. Dios les bendiga y sean bienvenidos a este tiempo. Hemos tenido un lindo tiempo de oración para iniciar este proceso, para iniciar este tiempo, y vamos a tener el análisis y el estudio de la palabra. Hoy vamos a estar estudiando nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Que es el libro que estamos revisando cada martes en el foco de oración. Recuerden que anteriormente nos reuníamos los días martes en casa de la hermana Yolita. Todos los martes a partir de las 8 nos reuníamos para tener nuestro tiempo de estudio y aprendizaje del texto sagrado, de la Biblia. Sin embargo, por razones que ustedes ya saben, estamos en cuarentena y también todo el proceso del coronavirus, el COVID-19, estamos separados, pero este ha sido un medio para volver a comunicarnos, este ha sido un medio para volver a estar contactados y de esa manera usted y yo tener este tiempo de estudio, este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Por eso abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 17 es el que nos toca hoy. Mateo capítulo 17. Así que busquen, recuerden, papel y lápiz
tengan listos para ir tomando apuntes del contexto del libro que vamos a estar revisando, Mateo capítulo 17, verso 14 en adelante. Vamos a estar revisando algunos textos de la Biblia. Mateo capítulo 17, versículos del 14 en adelante. Hasta el 21 podemos leer y si el tiempo nos da podemos continuar los siguientes versos, ¿sí? Mi esposita va a leerles en este momento desde el 14 hasta el 21. Mateo capítulo 17. Sí, ya todos lo encontramos. Dice, Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. El 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17. Respondiendo Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tú tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis en este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, este es el texto que vamos a estar analizando, vamos a estar revisando, estudiándolo hoy. Vamos a estar revisando este texto especial. Estamos, para aquellos que acaban de ingresar, estamos revisando el libro de Mateo, Mateo capítulo 17, versos desde el 14 al 21. Es los textos que estamos revisando para aquellos que acaban de ingresar. Mateo capítulo 17, verso 14 al 21. ¿Sí? Ya hemos hecho la primera lectura, ya hemos hecho la primera aproximación de este texto y aquí viene algo muy especial. Lo primero que nosotros debemos comprender y entender es que todo texto bíblico, importante, pilas a esto, todo texto bíblico está escrito dentro de un contexto histórico. Es decir, no podemos interpretar, no podemos estudiar un texto fuera de su contexto. El momento que usted interpreta o intenta dar una idea general aún de un texto fuera del contexto, puede convertirse en un pretexto. Es decir, solamente usted está utilizando textos o versículos para su conveniencia en el mayor de los casos o solamente porque usted tiene esa pereza de estudiar el texto bíblico, esa pereza de indagar más profundamente el texto sagrado. Ahora bien, entendamos algo. El libro de Mateo es escrito, muchos dirían por Mateo, obviamente, pero el nombre de Mateo en hebreo es Matitiyah, ¿sí? Y les voy a escribir aquí para que ustedes tengan en el chat, pueden ingresar, Matitiyah. Ahí está. ¿Qué significa Matitiyah? Yah es Yahweh, Y-H-W-H, como es estudio. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Como es estudio, voy explicando cada detalle. Entonces está el nombre del Todopoderoso, ¿sí? Y tenemos YHWH. Ese es el nombre que traducido es Yahweh o Yahvé. Muy bien. Entonces, Matiti hace referencia al que presenta o al que muestra.
Entonces es el que muestra el nombre o el que está presentando el nombre de Dios, ese es Mateo. Y usted va a encontrar en el libro de Mateo cómo es presentado el nombre de Dios. Entonces, en este libro, usted va a ver cómo se manifiesta el nombre de Dios. Y aún el nombre Jesús, que en término hebreo es Yeshua, ¿sí? Ya en ese nombre, Yeshua, en la primera letra Y, está el nombre del Todopoderoso. Yeshua también significa salvar, que es el nombre Jesús. Entonces, Yeshua significa salvación de Dios, salvación de Todopoderoso, salvación del Eterno. Ese es el nombre. Por tanto, no es considerado un nombre, sino que es considerado o es entendido como el propósito de existencia. Yeshua va más allá de ser un nombre, es el propósito de ser, el por qué tuvo que manifestarse al mundo. Sí, eso es un poquito manejando los idiomas antiguos. Entonces ya con eso usted ya va teniendo un panorama, ya va entendiendo que el libro de Mateo nos va a explicar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Dios, y que también al hablar de Jesús está hablando de el Dios mismo que salva en la tierra, el Dios que se manifiesta. ¿Sí? Entonces, cuando usted ya entiende esto, ahora vemos que el texto que nosotros estamos estudiando o el texto que nosotros estamos trabajando tiene que ver dentro de lo que se llama discursos eclesiásticos, es decir, son narrativas, son discursos que está estableciendo Jesús, o bueno, en este caso Mateo sobre Jesús, que habla netamente de cómo nosotros debemos presentar el reino de Dios y el cuidado que debe tener sobre el reino de Dios. Ese cuidado especial que debe existir o debe haber dentro del reino. El cuidado de la asamblea. Aquí hay algo más. Recuerden que el nombre iglesia como tal, viene del término griego eclesia. Le estoy poniendo en el chat para que puedan ver. Este primer término, ek, significa de desde. Significa que está desde adentro hacia afuera. Y clesia significa asamblea o también significa comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la palabra iglesia? Significa la palabra iglesia que desde adentro hacia afuera está sucediendo un impacto. Primero adentro, un impacto en la iglesia y luego un impacto hacia afuera. Esa es la realidad o el propósito de la asamblea o de la iglesia. Sí, mi querido Bolito, veo que tiene levantado la mano. Sí, tengo una pregunta. Sí. Estoy buscando dónde la anoté, perdón. Ya, más o menos la pregunta es la siguiente. Veo que casi todos los nombres en la Biblia tienen alguna relación con Dios, con YHWH. Ajá. Y mi pregunta era, ¿todos los nombres tienen esa relación? O sea, todo el idioma hebreo tiene esa relación, todo nos lleva hacia Dios. Ya, muy buena pregunta, mi querido Bolito, muchas gracias. Y la respuesta es en su mayoría, no todos, porque hay nombres que son de descendencia babilónica, hay otros nombres que son persas o medopersas, hay otros que son de línea griega que no tienen relación, pero los que están presentes en su mayoría, los nombres de los libros del texto sagrado, sí tienen mucha relación con la divinidad, mucha relación con Dios. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, tenemos incluso el nombre de Eliahu. Y Eliahu, que es Elías, significa Dios con nosotros o el Dios Yahweh. ¿Sí? Eliahu. ¿Sí? También ahí está el Dios con nosotros. ¿Sí? Entonces, en su mayoría sí se relaciona. Pero hay otros nombres que hay que tener cuidado porque están establecidos en griego. Y al estar establecidos en griego, no nos presenta
el propósito pleno. Por eso es necesario ir al hebreo. Por ejemplo, el nombre Jacobo se traduce en el Nuevo Testamento como Santiago, ¿sí? Y Jacobo, Jacob, como tal, Jacobo, tiene dos lineamientos. Un lineamiento tiene que ver con usurpador, el que usurpa el lugar, pero también Jacobo, visto en paleo hebreo, que es el hebreo más antiguo, viene de Yah, y Yah significa el Dios que toma el lugar o el Dios que se pone en su lugar. Y ese también es otro tipo de traducción que se utiliza en los textos antiguos. Muy bien, volviendo al tema. Gracias por las preguntas. Volviendo al tema, el momento que nosotros empezamos a comprender, empezamos a entender esta dinámica, entender que el texto bíblico está bajo un panorama. Y cuando nosotros empezamos a entender este texto sagrado dentro de un panorama, ahora usted empieza el proceso histórico. Y vemos que el texto bíblico, especialmente desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18, está dando estos discursos para ayudar a la asamblea, ayudar a la iglesia. Es por eso que habíamos escrito en el chat, iglesia, eclesía, de desde adentro, clesia, comunidad. ¿Qué nos está diciendo? Desde adentro está siendo pulida. La iglesia desde adentro está siendo trabajada, está siendo entrenada. ¿Para qué? Para un impacto hacia afuera. No podemos nosotros quedarnos con el simple hecho de decir que la iglesia aparece nada más y yo me voy el domingo, me voy a estar ahí escuchando el sermón y está bonito. Digo esto porque volveremos a esa realidad más adelante. No va a ser toda la vida que nos quedemos a través de las líneas virtuales. Pero cuando volvamos una vez más, no es el hecho de que usted llegue, se siente y escuche y diga, qué bonito. No, 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 no. Usted está siendo entrenado. Por eso la iglesia o la comunidad o la asamblea es un lugar donde nos va entrenando, nos va entrenando. Y uno diría, a ver, Isaías, ¿qué relación tiene eso con lo que está diciendo Mateo capítulo 17, verso 14 al 21? Todo. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, del capítulo 14 al 18, nosotros encontramos un discurso eclesiástico en Mateo, es decir, de un cuidado de toda la asamblea. Y dentro de ese cuidado, una vez que ya entendemos que se va a hablar muchísimo sobre ese cuidado, ingresa este pasaje. Y escuchemos. Cuando llegaron, el gentío vino a él. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, miren las características, ¿qué está pasando? ¿Recuerdan lo que sucedió en versos anteriores, lo que vimos la semana pasada? Hablábamos sobre la transfiguración, que habían subido a la montaña, entonces hubo la transfiguración, estuvo presente Pedro, Juan, Jacobo, es decir, Santiago, estuvieron ahí los tres, Jesús fue transfigurado, es decir, cambió su figura, eso es transfigurado, cambia su figura a una figura celestial, por así llamarlo. Y ahí se encuentran otros personajes. ¿Quiénes son esos otros personajes? Era Elías y Moisés. Se encuentran con Jesús. Pedro dice, hagamos unos enramados aquí, es decir, hagamos tabernáculos para adorar. Sí, claro, Pedro no entendía mucho. Termina esto, Jesús les explica, les dice que yo les digo que Juan el Bautista es Elías, ya explicamos todo esto la semana pasada y ahora están de retorno de la montaña, después de que ha acontecido todo esto. El momento que llegan, en ese instante ven a un gentío. Recuerden algo, ¿quién fue con Jesús? Ahí les quiero ver, ¿quiénes subieron con Jesús? Recién lo dije. A ver si escriben en el chat. ¿Quiénes fueron con Jesús? Pedro, muy bien. ¿Quién más? Jacobo, excelente. ¿Y quién más? Falta uno. Yo no puedo utilizar el micrófono. Y Juan, muy bien, excelente. Gracias.
Ahí tenemos a mi querida compañera Katy y también a Daniel. Está Santiago. ¿Sí? Ah, sí, mi querida Marcelita también escribe Santiago, sí que es Jacobo. Muy bien. Entonces tenemos a ellos. Y también damos la bienvenida a aquellos que están conectándose nuevamente o están con nosotros. Vemos a Betty, a Dave, que, perdón si no sé quién es, Daniel Vega, que están también con nosotros. Bienvenidos, siéntanse como en casa. Bueno, de hecho están en su casa y están escuchando desde el otro lado. Así que bienvenidos para este tiempo. Muy bien. Y Marcela solo se ríe nomás. Sonría, la vida es hermosa y disfrutemos la salvación de nuestro Dios. Así que, continuando con el texto. Entonces, estaban solo los tres. ¿Cuántos discípulos se supone que se habían quedado en la parte inferior o abajo de la montaña? Si estaban tres, ¿cuántos discípulos se quedaron? Buena pregunta. Si estaban tres, ¿cuántos discípulos? Estaban 9 discípulos. Muy bien, excelente esas matemáticas. Entonces, están 9 discípulos, solo acompañan 3 a Jesús. ¿Sí? Es importante recordar esto por lo que viene. Dice que cuando llegaron al gentío, es decir, que ellos bajan y ven un grupo de gente ahí y Jesús observa y dice, algo está sucediendo aquí, algo está pasando. En ese momento vemos que dice que viene un hombre a él. ¿A quién? A Jesús. Se le acerca un hombre. Se le arrodilla delante de él diciendo, miren primer acto de esta persona. Jesús apenas baja y hay un hombre que está desesperado. Tiene una angustia bárbara. Porque ya leemos, sabemos que qué nivel de angustia tenía, ¿no? Pero está angustiado al punto que se arrodilla. Aquí hay algo importante. Los judíos no se arrodillaban a cualquier persona. Entendamos el contexto. Se arrodillaban cuando su necesidad era tan, pero tan grande, que el acto de arrodillarse era también considerado como un acto de humillación. ¿Qué está diciendo? Yo me humillo delante de ti. Y aquí ya tendríamos y establecemos una primera enseñanza, que para recibir un milagro, usted y yo necesita humillar su corazón a Dios. Usted quiere un milagro en su familia, usted quiere un milagro en su hogar, usted quiere ver esa manifestación de Dios a través de un milagro, primero tiene que humillarse delante de Dios. Porque Dios que desea un corazón contrito y humillado. Eso dice el texto sagrado. Si usted no tiene este corazón contrito y humillado, pues difícilmente se manifieste un milagro en toda su plenitud. No con eso estoy diciendo que Dios no puede hacer un milagro. De hecho, la vida ya es un milagro. Que usted esté respirando ya es un milagro. Que usted esté aquí a través de estos medios de comunicación es un milagro. Para mí, milagro es ver que yo me ingreso en esta pantalla y no sé qué es lo que sucede, cómo hicieron la programación para que ustedes puedan recibir también la misma señal. No lo entiendo, pero estoy viendo el milagro. ¿Me explico? Y es más, tenemos a mi amigo que nos está escuchando desde España, que nos está viendo en este momento, y qué milagro tan grande. Y es como que él estuviera aquí a mi lado. ¿Sí? Explicamos el milagro, explicamos esto, entonces entendemos que cuando sucede un milagro, a veces no comprendemos la dinámica del milagro. Pero aquí ya estamos entendiendo algo de esa dinámica. Lo primero es ser humilde. Humíllate delante de Dios. Es lo que está haciendo este hombre. Pero miren lo que dice. Se arrodilló delante de él. No es común dentro de los judíos hacer esto. Y dice, Señor, ¿cómo empieza? Adón es el término en hebreo. Adón, Adonai, mi Señor, es el término. Es una forma de respeto
y de llevarle al máximo nivel, al decirle Adón, Señor. Entonces aquí no solo hay un acto de humildad, sino hay un acto de reconocimiento. ¿Se dan cuenta? Está reconociendo este hombre, está reconociendo este personaje. ¿Quién es esa persona a quien se le acerca? Que le da un título, Adonai, Adón, Señor, que no se utilizaba para cualquier persona, sino este título se utilizaba para gente de alta alcurnia, muy importante. Como diríamos aquí en Ecuador, pelucón. Sí, en esa línea, no porque tenía recursos, sino de nivel intelectual y conocimiento. Continuamos. ¿Qué le va a pedir? Señor, ten rajamín. Quiero explicar algo muy importante. El término misericordia tiene un conflicto. ¿Cuál es el conflicto del término misericordia? Que se relaciona con el término miseria. Y al relacionarse con el término miseria, es como que está diciendo, Señor, ten miseria de mí. No estaba diciendo eso. Por eso el término conocido es rajamim. Y rajamim significa bondad que no merezco. Así creo que se escribe. Bondad que no merezco. ¿Sí? Está diciendo, Señor, ten bondad que yo no merezco. No merezco tu bondad. Y ahora entendemos el acto de humildad, el acto de reconocimiento, pero ahora está diciendo algo más. Señor, ten bondad de mí. No merezco tu bondad. No merezco que tú te acerques a mí e inclines tu rostro hacia mí. Ni siquiera que me ayudes en esto. No lo merezco. Pero te pido, ten bondad inmerecida. Ten esa bondad por mí. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos pasado por una circunstancia similar en la cual nos ha tocado decir, Padre, Señor, ten bondad, no merezco, soy pecador. Realmente soy de lo peor. Pero te pido me ayudes. Pero te pido que me perdones. Te pido, ten bondad, aunque no lo merezca. Y aunque usted no me crea, Dios tiene bondad, aunque usted no lo merezca. Aunque yo no lo merezca. Por eso estamos con vida. Porque dice el texto, el alma que pecare, esa morirá. Así dice el texto. Y si utilizamos ese texto y usted y yo pecamos, ¿cuál sería el castigo directo? Deberíamos morir, ¿sí o no? Pero aquí hay algo interesante. Dice, ¿sabes qué? Hey, ten bondad inmerecida. Una bondad que yo no merezco. Entrégame eso. Eso es lo que está pidiendo él. Primero, se humilla delante de él. Segundo, le trata o le reconoce como su Señor. Tercero, le está diciendo, ten bondad, aunque yo no merezca. Pero no solo pide para él, sino también para su hijo. Dice, ten bondad inmerecida de mi hijo. Y aquí aparece algo, que es lunático, dice. Hay otras traducciones que dice que es epiléptico. Es otras traducciones que lo desarrollan. Sin embargo, ¿qué era lunático en ese tiempo? ¿O a qué hacía referencia cuando hablaban de lunático? Lunático, recuerden algo, amada familia, recuerden esto. El calendario hebreo es dirigido no por el sol, sino por la luna. Número 1. Número 2. ¿Cómo era contado los días dentro de el tiempo de los judíos o hebreos? Es a partir de la tarde, noche, madrugada, mañana y tarde. Ahí forma el primer día. Es decir, noche y día hasta la tarde, ahí forma el primer día. ¿Sí? De nosotros, ¿cómo es? Empieza 12 de la o 0
de la mañana hasta las 24 horas de la noche, o hasta las 12 de la noche, dicho en otras palabras. Y ahí está. De nosotros es un calendario solar. De ellos era un calendario lunar. Ya con esto, ¿qué sucedía? Cuando la luna estaba en su máxima, es decir, era luna llena, como hoy dice mi esposita, no es que salían los hombres lobos. No, 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 no. No tiene nada que ver con los hombres lobos. Sino que cuando es luna llena, se tenía ciertas tendencias que la luna afectaba al comportamiento y la acción de las personas. Y a ese tipo de acción de la luna sobre las personas, de acuerdo al pensamiento antiguo, también se le llamaba lunático o endemoniado. No es que tenía un demonio en sí, sino que decían que es la acción de la luna sobre la parte emocional de la persona, al punto que no tenía control y reaccionaba de una manera brusca. Interesante el contexto, ¿se dan cuenta? Es necesario comprender algunos contextos. Ahora, ¿quiénes adoraban a la luna en esos tiempos? Los babilónicos, los egipcios, tanto al sol, a la luna, etcétera. Había ese tipo de adoración. ¿De dónde sale el pueblo de Israel? Sale de un grupo o sale de las conquistas tanto de los babilónicos, de los egipcios, de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos. Entonces había gente que tenía o pensaba que esas deidades habían poseído a las personas y a veces le llamaban lunáticos. ¿Entendemos esa línea? Aunque hay otros autores que hacen referencia que era epilepsia lo que estaba sufriendo este muchacho. Pero le dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos. Recuerden, ¿cuántos discípulos se habían quedado cuando ellos subieron y Jesús fue transfigurado? 9, ¿verdad? Excelente, ahí estás, 9. Y muestra así 9, ok. Estaban 9. Entonces, los 9 discípulos no pudieron hacer nada para este joven. Ojo, no estaba solo un discípulo, estaban 9. Porque dice aquí clarito el verso 16, lo he traído a tus discípulos, no dice a uno de tus discípulos. ¿Se da cuenta? Les metió en la colada a todos. Le dijo, le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El término que aparece ahí de sanar en el texto griego, aparece el término sóteros. Y sóteros significa sanidad integral de salvación. Ya les escribo, sóteros, que significa sanidad de salvación. De donde también nace la palabra teológica soteriología, que es el estudio de la salvación, ¿sí? Esa es la soteriología. Entonces, ¿qué está diciendo? No pudieron sanarle, salvarle, librarle, no pudieron hacer algo integral. Son 9 discípulos que han visto los milagros. Le traen a este personaje y no pueden hacer nada. ¿Y qué dice el 17? Respondiendo Jesús dijo, oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa. A ver, con incrédulo estamos bien, pero ya que añada esta palabra perverso, ¿cuál es el problema que se está dando? La incredulidad, falta de fe, pero perversidad tiene que ver con ¿qué? Con la intención del corazón.
Es la intención del corazón. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hace referencia a tu vida? No estás viviendo un milagro. ¿Por qué? Porque si estuvieras viviendo ese milagro, estuvieras entendiendo el milagro, tu corazón estuviera humillado delante de Dios. ¿Recuerdan el verso 14? ¿Cómo se presenta? Y el verso 15, ¿cómo se presenta esta persona? Se va de rodillas, le dice Señor, es decir, le reconoce, y le dice, ten bondad de mí y de mi hijo. Ten bondad que no merecemos. Entonces la intención del corazón de este hombre era de humildad delante del Señor. Pero ¿cuál era la intención de toda la gente alrededor? Ver el milagro. No cómo se produce el milagro, no quién se manifiesta en el milagro, sino ver el milagro. O sea, era gente que estaba llegando por el show. A ver qué hacen, vamos a ver. Es como cuando algo sucede y se reúne full gente, ¿se han visto? Por el chisme decimos. Que no nos gusta, pero nos entretiene. Entonces corremos a ver qué está sucediendo ahí. Pero ¿por qué corremos a ver? ¿Para ayudar a la persona? ¿Para ver qué está sucediendo y dar una mano? ¿O simplemente para después, ay, ni sabes, te cuento lo que pasó, la vecinita Julano de tal salió con el marido y se pelearon? ¿Cuál era la intención del corazón? El chisme. Y aquí puedo decir, ¿cuál es la intención del corazón de la gente? Jesús conoce la intención de la gente y le dice, generación perversa. A más de incrédulo, perverso. Y dice, o hace una pregunta, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y le llevan. Y dice el 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Consulto. ¿Qué dice el texto ahí? ¿El muchacho quedó qué? Pueden escribir en el chat. ¿Quedó libre del demonio? ¿O qué dice el texto? Quedó sano. Qué interesante. Por eso es que algunos comentaristas y algunos eruditos en estos textos hacen referencia a que no es que era un demonio como nosotros pensamos hoy por hoy, que ahí se metió el chamuco, sino que tiene más que ver con esa línea que ya explicábamos de las tendencias idolátricas que desarrollaban. Pero también hay otros autores que dicen que por esa causa que dice sano, quedó sano, entonces dicen, por eso es que él sufría de epilepsia. ¿Por qué línea tomamos nosotros? Yo voy por la que es entender la palabra sano, y es nuevamente la palabra soteros. ¿Y soteros qué era? Ahí les quiero ver si son buenos estudiantes. ¿Qué era soteros? Soter, sanidad de salvación. Entonces le está sanando y liberando de una opresión. Y cuando usted hace un análisis y incluso investiga, revisa acerca de las personas que tienen epilepsia, es una opresión en el cerebro. ¿Sí? Y es en muchas ocasiones que toman medicación para que el cerebro no entre a tal nivel de presión y empiece a darse o desarrollarse esta crisis en el cerebro y empiece la epilepsia. Si hay una sanidad de salvación, hay una libertad plena de sanidad de una opresión. Si tomamos la línea de la epilepsia. Si tomamos la línea de que este muchacho era influido o influenciado por la luna, entonces es un acto de libertad en su área emocional.
¿Sí? Esas son las dos líneas en ese ámbito para ir comprendiendo un poquito más el texto. Pero ese no es el punto. Como diría el dermatólogo, vamos al grano. ¿Cuál es el punto? Lo que sigue. Luego dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, ¿cuáles vinieron? ¿Los 3 que acompañaban a Jesús o los 9? Los 9 que no pudieron hacer el milagro. Ellos son los que se acercan. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es decir, ¿por qué nosotros no pudimos hacer el milagrito? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y aquí trabaja la esencia del pasaje. ¿Cuál es la esencia del pasaje? Propiamente es la fe. ¿Y qué es la fe? Viene del término emuná, y emuná a su vez significa fidelidad, confianza y esperanza. Entonces le dice, ustedes tienen poca fidelidad a Dios o en su obra redentora, ustedes tienen poca confianza, ustedes tienen poca esperanza. Pero también el término emuná viene de la raíz ilul, ¿sí? Y esa raíz ilul significa entrenamiento, perfeccionamiento. Entonces dicen, ustedes aún no se han perfeccionado, aún no han entrenado. Y esto que está sucediendo, ustedes necesitan mayor entrenamiento, mayor conocimiento, mayor experiencia para con Dios. Pero la intención de su corazón no ha sido la mejor, por eso les llamó perversos. Porque lo más seguro es que ellos dijeron, si mi maestro hace el milagro, si mi maestro ha demostrado que hace muchos milagros, nosotros también hacemos el milagro. Y se hacen los milagreros. Y en ese momento intentan sacar o sanar y no pueden. Y aquí nace una crítica en este ámbito que les dejo para que mediten, razonen durante este tiempo. No me gusta comparar mucho a las personas, pero hoy por hoy me nace una pregunta. ¿Qué pasa con estos grandes hombres de Dios que son considerados como es Maldonado, Cash Luna, que sanan, que se ve en sus, incluso en sus predicaciones, acciones de sanidad? ¿Cómo es que no salen y están en los hospitales sanando de esta enfermedad del COVID-19? ¿No se supone que en el nombre de Dios ellos llegan y sanan? Es para meditar. ¿No será más bien que las sanidades que han desarrollado les ha producido la fama que hoy por hoy tienen? Un llamado de reflexión. ¿Dónde están todos esos profetas y todos aquellos que se llenaban la boca diciendo nosotros sanamos en el nombre del Señor? ¿Dónde están en este momento? ¿Qué pasó en este instante? Es para reflexionar, ¿no? Como dice Fabricio, por la falta de fe. Y es real lo que dice mi querido Fabricio. Por eso el domingo en el sermón hablábamos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Si nuestra fe está, yo hago el milagro para obtener fama y fortuna, perverso de corazón. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Por eso Jesús le va a decir, generación con falta de fe y de corazón o la intención del corazón perversa. Vemos el meollo del asunto en todo esto. No es si salió, qué salió, si salió un demonio, no salió un demonio. No, el enfoque no va por ahí. El enfoque está en la intención del corazón del ser humano. Y por eso les va a decir, por vuestra poca fe, porque su entrenamiento
que es Elul, no ha sido en realmente entregarse a Dios, sino que todavía falta. Miren lo que dice después. Por eso, de cierto os digo, término de cierto os digo es un arameneísmo. ¿Qué significa? ¿Qué se traduce o a qué hace referencia un arameneísmo? Hace referencia netamente a esto es importante y hey, tomen atención, esto es importante. De cierto os digo que si tuvieres fe, emuná, otorgamiento, confianza, fidelidad, esperanza, que es la línea de la fe, si tuvieses fe como un grano de mostaza, una comparación está haciendo ahí, el grano de mostaza es bien pequeñito, es bien chiquito, el grano de mostaza. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Es decir, si ustedes han llegado en su entrenamiento en entender quién es el que realmente hace todo, el milagro y todo lo demás, quién da la vida, etcétera, etcétera, ustedes podrán hacer muchas cosas. Pero miren lo que dice a continuación. Pero este género no sale sino con oración. Y ustedes me dirán, a ver, Isaías, ahí dice, y ayuno. Les tengo noticias quizás no tan gratas, ¿sí? En los textos más antiguos de escritura, papiros o pergaminos, no aparece el último término, y ayuno. Solo aparece oración. Y sabemos que el que más certero está al original es el texto más antiguo. ¿Sí? El papiro o el pergamino más antiguo es el que más cerca está del papiro original que fue escrito. Eso se estudia dentro de papirología. Por lo cual, el texto no hace referencia a que este género no sale sino con oración y ayuno. No dice ayuno, solo dice oración. Ayuno es interpolado más adelante, es establecido. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Dice, pero este género, ¿cuál género? ¿Se está refiriendo a los alunados? ¿O se está refiriendo a los de corazón duro, cuya intención era reprochable por Dios, llamándoles al nivel de ¿qué? Perversos. ¿Qué está diciendo? Pero este género, en la línea de la intención del corazón del hombre, no sale sino con oración. ¿Y qué es oración? Ya hemos enseñado y explicado qué es la oración, viene del término griego proseuge. Pros significa saber quién es él, quién soy yo para entrar en intimidad. Eu significa que en esa intimidad yo empiezo un proceso de restauración integral de mi vida. G viene del término haris, que significa nueva vida. Entonces la oración es reconocer a Dios, entro en intimidad, paso el proceso terapéutico, tengo nueva vida. Es decir, tengo una nueva intención de corazón, tengo una nueva forma de vida, tengo un nuevo estilo de vida. Y ahí está el milagro, en que usted y yo tengamos un nuevo estilo de vida. El texto, aunque nos está hablando de un personaje, la salida sea de un demonio o de una opresión que estaba viviendo esta persona, lo que nos quiere enseñar a usted y a mí es que trabajemos en nuestra fe, pero también junto a esa fe, trabajemos en la intención de nuestro corazón. Y como decíamos el domingo, ¿dónde está fundamentado nuestra fe? Y hoy vuelvo a preguntarles, ¿cuál es la intención de su corazón para fundamentar su fe? Ese es el texto que hemos analizado hoy, que estamos revisando hoy para
tener un entendimiento un poquito más claro. Muy bien, con esto finalizamos este estudio. Ahora, preguntas, dudas, comentarios, levante su manito y les abro el micrófono para que usted pueda expresarse. Como es un tiempo de estudio, podemos expresarnos unos minutitos y luego damos por finalizado con un tiempo de oración. ¿Sí? ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿O todos ya quieren ir a descansar y dormir? Yo soy el primero en que tengo ese anhelo. Pero parece que no hay preguntas. Muy bien. Pido a mi esposita que por favor, venid a mí, dice el Señor. También saludos a mi hermano Nelson, que está ahí al fondo. Puede abrir su micrófono, mi querido hermano en la carne. Es mi hermano, ahí le van a conocer. Algunos ya le han visto en nuestro matrimonio. Ahí está con mi cuñadita, a ver si yo puedo abrirte desde acá. La pregunta es, ¿dónde estás, hermano mío? Betty, 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 Beatriz, Beatriz, Beatriz. Se cayó. Ayúdame a encontrar. Aquí está. Ya. Ahí están. Ahí nos escuchan. Es mi hermano Nelson, es mi hermano en la carne, biológicamente hablando, y es el mayor de todos. Yo soy el último, así que yo me sujeto a mi hermano. Bueno. ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas noches. Una bendición escucharte. Que Dios te bendiga grandemente. Sí, estábamos escuchando y todo, estando muy atento a tu enseñanza el día de hoy. Muchas gracias, hermano querido. También mi cuñadita. Dios le bendiga, mi querida cuñadita Betty. Un gusto. Y gracias a cada uno de ustedes. Mi querida Jackie, ya le abro el micrófono. ¿Dónde está? Marcela, Marcelita, 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 Marcelita. Se ha caído del grupo. Aquí está. Ahí está. Puede hablar mi querida Jackie. Bueno, la pregunta que yo tengo es con respecto a la influencia de la luna sobre la emoción y las actitudes del hombre. Entonces, ¿es real eso que, por ejemplo, de pronto está relacionado a eso que ahora está de moda de la bipolaridad? De pronto es la luna influenciada en las emociones y las actitudes de las personas a las cuales se les califica, se les enmarca de que son bipolares. ¿Podría ser eso? Ya. Primero, cuando nosotros entendemos la acción de la luna, dentro del entendimiento judío-hebreo, sí, había una influencia bastante fuerte de las energías de la luna. Recordemos algo que ellos tienen y que nosotros hemos perdido en el paso del tiempo. Para ellos, todo tipo de acción de la naturaleza era considerado como una energía mística, ¿sí? Y que en esa energía mística que está en el universo es la misma energía aún de Dios que se manifiesta. Entonces muchos de los judíos decían que cuando la luna está manifestando su energía, esto puede influenciar a los que son débiles de corazón y de emociones. ¿Y quiénes eran esas personas débiles en su parte emocional y en su parte de, podríamos decir aún de la parte psicológica? Eran aquellos que no tenían conocimiento de Dios y no estaban protegidos, por así decirlo, del poder superior de Dios. Entonces la energía que establece la luna sobre la Tierra, y ahí entramos en física, que sí hay tal tipo de nivel energético, por eso hay influencia sobre el mar, hay influencia sobre luxaciones, que empiezan dolores, aquellas personas que tienen luxaciones o se rompieron un hueso, etcétera, etcétera. Entonces, la gota. Cierto tipo. Ajá. O la gota. También, entonces, podemos decir que en la parte emocional, en la actualidad, se manifiesta una bipolaridad y puede ser producto también de la luna.
hay autores que dicen que no, pero hay otros que dicen que hay cierta probabilidad que esto sea así. La bipolaridad actual es un problema más emocional y de restricción desde la niñez. ¿Qué queremos decir? Que desde niño, cuando llora, le dice toma. El padre o la madre no le está enseñando a desarrollar en su temperamento carácter. Entonces, cuando produce esto, más adelante empieza a haber un trastorno a tal nivel que ya se vuelve un problema psiquiátrico. Es decir, ya poco a poco va teniendo un conflicto y necesita medicación de estar calmado, irse calmándose. Entonces, ¿para qué? Para no estar en ese problema. Pero cuando desde niño el padre le pone reglas, le pone normas, claro, tampoco va a ser tan rígidas porque ahí entra en otro problema de trastornos que va a sufrir, pero cuando muestra el camino y es muy puntual en el camino que ha de seguir o ha de ir, en ese momento va poco a poco estableciendo carácter y va desapareciendo la bipolaridad. Eso nos enseña las escrituras. ¿Qué nos dice las escrituras? No seas ni frío ni caliente. ¿Sí? Es como decir, mantente en algo, pero mantente. Y también dice el texto, no vayas ni a derecha ni a izquierda, sino mantente. ¿Sí? Entonces, hay algo que nosotros debemos comprender en eso, que en el momento que esto sucede y que el texto nos está diciendo, mira, ni derecha ni izquierda, sino tienes que ir al centro, también en el mundo espiritual existen 3 lineamientos que se llama, dentro del contexto hebreo, se llama lo que es fuerza o rigor, amor o nobleza, pero hay el del centro que se llama hijo o estabilidad. Entonces la escritura nos dice que debemos nosotros llegar a ese nivel de ser estables. Entonces la bipolaridad, podríamos decir, es un trastorno de desequilibrio emocional que puede influir la luna, sí, puede influir por las situaciones que acabamos de expresar. Pero también puede ser un problema esquizofrénico. Ok, un poquito sobre eso. Muy bien, ¿alguien más que desee? O si no, ya con esto finalizamos. Muy bien, finalizamos este proceso en vista de que nadie desea. Ya mi esposita está aquí a mi lado que me mira. Se fue, vino el arrebatamiento. No, ya aquí está. Iba a decir, hablando de Dios y vino el arrebatamiento y me quedé solito. No, aquí está mi esposa y nos va a dirigir en oración para terminar este tiempo de estudio y espero que haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Esposita mía. Oremos. Señor, gracias por este lindo tiempo que nos permitiste compartir. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque despejas nuestras dudas, Señor, y también aclaras nuestra mente para poderte adorar y glorificar como tú te lo mereces, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Padre, por el descanso que vamos a tener. Señor, renueva nuestras fuerzas y que el día de mañana podamos ponerle sentido a esta cuarentena y que podamos darle ese afán propio que se necesita todos los días. Danos esa sabiduría, la inteligencia para poder avanzar y seguir y que estas circunstancias no nos agobien. Gracias porque en todo tiempo eres bueno. Cuida de nosotros, cuida de nuestra familia, Señor, y permite que te adoremos en espíritu y en verdad y en todo tiempo hagamos lo que tú nos pides que hagamos. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente.